Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video queremos explicarles un tema muy importante como es el de transformación de funciones. Tenemos acá en pantalla graficada una función, acá la ven en verde, que es una función de tipo polinómica cuadrática. Está expresada en forma factoriada. Sus raíces son 4 y menos 2. Vamos a explicar las transformaciones que le podemos hacer a esta curva. Por ejemplo, si a esta curva la queremos reflejar con respecto al eje X, al eje de las abscisas, tenemos que multiplicar por menos 1 a toda esa función y obtenemos esta gráfica. Voy a deslizar para que puedan apreciar bien. Reflexión de la curva con respecto al eje X. Si en cambio queremos reflejar esta curva con respecto al eje Y, tenemos que multiplicar por menos 1 a la variable independiente. El punto simétrico de 4 pasa a ser menos 4 y el punto simétrico de menos 2 pasa a ser 2. Y ahí tenemos en rojo la parábola reflejada con respecto al eje Y. Si ahora en cambio nosotros queremos realizar algunos corrimientos de esta curva, es decir, la queremos, por ejemplo, desplazar en forma vertical. ¿Qué tenemos que hacer? A toda la función le tenemos que sumar una constante. Acá tenemos un deslizador, la constante es A, entonces a A le asignamos valores. Si A es positivo, la parábola se corre hacia arriba, un desplazamiento de tipo vertical. Y si A se va achicando, el desplazamiento ahí, vamos a mostrar mejor, desplazar la gráfica, ahí. Si A es negativo, el desplazamiento es hacia abajo. Esto también es un desplazamiento hacia abajo con respecto a la verde, porque A vale menos 1,7, quiere decir que se desplazó menos 1,7 unidades hacia abajo. Si A vale 0, es la posición, la misma parábola, no le estoy ni sumando ni restando nada, con A igual 0. Si en cambio ahora queremos obtener un desplazamiento de tipo horizontal, la variable se la tenemos que sumar a la variable independiente. Entonces, acá tenemos un deslizador B, partimos de la curva, a ver, ahí original, quiero que esté encimada, bueno, ahí apenas está corrida, y si ese número que le sumamos a la variable independiente es positivo, el desplazamiento es hacia la izquierda. Ahí va variando 2,8, 3,2, como se puede apreciar acá. Volvemos al punto 0. Si en cambio SB es negativo, el desplazamiento, siempre partiendo de una curva base, ¿no? Es hacia la derecha. Tantas unidades como indica esa constante que le sumamos. Es decir, acá el número vale menos 3,4, negativo, quiere decir que esta parábola se desplaza 3,4 unidades hacia la derecha con respecto a siempre la original de la cual partimos. Y ahora vamos a explicar las últimas de las transformaciones, que son las denominadas contracciones o dilataciones. El efecto es que esta curva se va a ver como más gordita, con sus ramas más abiertas, o las ramas más cerradas, más finita. Esa es un poco la idea. Las contracciones pueden ser de tipo horizontales o vertical, contracciones horizontales o contracciones verticales. Por ejemplo, si nosotros queremos que si a una función, a esta función, la multiplicamos por una constante, a toda la función por una constante, el efecto es de tipo vertical. Si esa constante es mayor que 1,
se trata de una expansión de tipo vertical. Por ejemplo, acá vamos a ver que multiplicamos por 3 a esa función. Entonces, la expansión es como si uno agarraría a esta parábola de este extremo y la extendería en forma vertical como si fuese un elástico. Entonces esa punta se va hacia abajo, el vértice. Pero acá se aprecia bien que las raíces no cambian, siguen siendo la misma. Es como que la curva se aferra a las raíces y uno la estira en forma vertical como si fuese un elástico. Eso es cuando el número multiplica toda la función y es mayor que 1. Si ese número, en cambio, que multiplica la función es un número comprendido entre 0 y 1, el efecto será de contracción de tipo también vertical. Vamos a mostrar, a ver ese efecto. Acá tenemos un cursor, ¿sí? Voy a ponerlo primero en 0. El A, tengo que usar acá. El A está puesto en 0. Vamos a usar esto. ¿Ven? Acá A multiplica toda la función. A lo tengo puesto en 0. Voy a activar la gráfica. Voy a activar el deslizador y la gráfica J. Como A lo tengo en 0, si yo multiplico por 0 una función, se transforma en una recta. Y igual 0. Si a A le asignamos un valor positivo comprendido entre 0 y 1, perdón, tengo que ir para el otro lado, dijimos que el efecto es de contracción de tipo vertical. Es como si uno pusiese una mano acá y aplastaría la curva. Entonces el efecto es como de verla un poco más gordita. Pero como ven, las raíces no cambian. Eso es una característica de la contracción o dilatación de tipo vertical, que la curva se aferra a sus raíces y lo único que uno la ve más abierta o más cerrada. Más abierta si es una contracción, más cerrada si es una dilatación de tipo vertical. En cambio, si nosotros queremos obtener una contracción o una dilatación de tipo horizontal, como si uno pusiese la mano acá y la comprime, la va a ver más finita, pero la característica es que las raíces van a cambiar. Veamos ese efecto cómo se logra. Multiplicando a la variable independiente por una constante. La voy a poner en 0, primero la constante, ahí estamos. Vamos a activar esta función D. Lo mismo que antes. Como el cursor lo puse en 0, estoy graficando f de 0. F de 0 me calcula en la función original, pone un 0 acá y me queda la recta igual menos 8. Por eso ven este trazo azul acá. Si a B le damos un valor comprendido entre 0 y 1, el efecto... ¿Ven que se modifican las raíces? Entre 0 y 1, las raíces cambiaron. ¿Y cuál es el efecto? De expansión de tipo horizontal, como si uno agarrara la curva de acá y la estiraría hacia los laterales. Por eso el efecto es que uno la ve más gordita, pero con sus raíces cambiadas. Si ese número es mayor que 1, el efecto será de comprensión horizontal, como si la agarraríamos de acá y de acá, la comprimimos, la vamos a ver más finita. Veamos eso cómo se ve, cuando el número es mayor que 1. ¿Ven? Ahí es 0,7, todavía sigue siendo de expansión horizontal, y cuando el número ya es con igual a 1 es la misma curva, y mayor que 1 la afina. La está comprimiendo y ven cómo van cambiando las raíces, a diferencia del efecto vertical que las raíces se mantienen. Bueno, esperemos que le haya sido claro este tema tan importante para transformar funciones. Nos vemos en la próxima.